Nunca olvidaré ese día. Estábamos en el sofá de nuestro apartamento, él con esa sonrisa que siempre me hacía sentir segura, y de repente soltó algo que me dejó helada. Creo que deberíamos abrir la relación, solo para ver si de verdad queremos estar juntos. Al principio, intenté no reaccionar. Respiré hondo, busqué en su mirada alguna señal de broma, de error, pero no encontré nada. Su tono era serio, casi solemne, como si hablara de algo lógico, natural. Sentí un nudo en el estómago y mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Abrir la relación? Repetí en voz baja, como intentando que la palabra se volviera normal en mi boca. Pero no lo era. Nada de eso lo era. Intenté entenderlo, razonarlo. Él decía que era una forma de asegurarse de que lo que siente por mí es real, que era una prueba de honestidad, de compromiso. Yo quería confiar en él, quería creerle, pero algo en mi interior me decía que había más de lo que decía. Ese cosquilleo de duda se convirtió en un escalofrío que recorrió mi espalda. Los días siguientes fueron raros. Noté cambios sutiles, llamadas que terminaban cuando entraba a la habitación, mensajes borrados rápidamente, risas contenidas cuando yo pasaba cerca del teléfono. A veces lo veía mirar mi madre en sus stories de Instagram, demasiado atento, demasiado sonriente. Lo descarté como paranoia, pero la sensación de que algo no encajaba no desaparecía. Empecé a observar, a escuchar, a notar detalles que antes habría pasado por alto. Cada gesto, cada palabra, cada silencio me hacía cuestionarlo todo. La confianza se convirtió en sospecha, y el amor empezó a mezclarse con miedo y desconfianza. No sabía qué buscar exactamente, pero sabía que algo me estaba ocultando. Esa noche me acosté sola en la cama, mirando el techo, preguntándome cómo podía alguien que me decía amarme, proponer algo que me hiciera sentir tan insegura. No era solo la idea de abrir la relación, era la sensación de que había un secreto más profundo, algo que él no me decía y que tal vez ya estaba pasando detrás de mi espalda. Y así empezó todo. Con una propuesta que parecía lógica y una sonrisa que ahora no podía confiar. Lo que no sabía era que esa conversación sería apenas el primer indicio de la traición que cambiaría mi vida para siempre. Después de la propuesta de abrir la relación, empecé a notar cosas que antes habrían pasado desapercibidas. Al principio eran pequeños detalles, llamadas que terminaban apenas entraba a la habitación, mensajes que borraba en cuanto miraba su teléfono, risas ahogadas mientras revisaba su WhatsApp. Me decía que no era nada, que estaba exagerando, pero algo dentro de mí se negaba a creerlo. Lo que más me desconcertaba era cómo empezaba a comportarse con mi madre. No era nada evidente, solo gestos sutiles, miradas prolongadas que parecían cargadas de un significado que no entendía, comentarios casuales que me hacían arquear las cejas. A veces sentía que me observaban a mí de manera diferente, como si supieran algo que yo ignoraba. Sentía un frío en el estómago cada vez que entraba en una habitación y los veía hablar en susurros, solo para que yo no escuchara. Intenté justificarlo. Me decía que estaba paranoica, que estaba inventando problemas donde no los había. Pero la duda crecía con cada pequeño indicio, notas que desaparecían, mensajes a horas extrañas, cambios de humor repentinos. Empecé a revisar su teléfono cuando estaba distraído, a buscar patrones en sus horarios, en sus historias de redes sociales. Cada descubrimiento era peor que el anterior, y sentía que me estaba consumiendo por dentro. Lo más doloroso era la sensación de traición, aunque todavía no podía probar nada. La idea de que él pudiera estar involucrado con alguien más, y peor aún, que esa persona pudiera ser alguien cercano a mí, era tan irracional que me aterraba admitirlo ni siquiera en mis propios pensamientos. Sin embargo, no podía evitar notar las señales. Sus sonrisas cómplices cuando mi madre lo llamaba, sus mensajes que se borraban demasiado rápido, la forma en que evitaba mirarme a los ojos durante conversaciones triviales. Empecé a sentirme atrapada, desconfiando de todo y de todos. Cada llamada que sonaba en mi teléfono me hacía saltar, cada mensaje nuevo era un motivo para el corazón a mil. Me encontraba observando mi casa, revisando lugares donde pudiera haber alguna pista, intentando encontrar un indicio que confirmara lo que ya temía. La confusión y la ansiedad eran constantes, y cada día me sentía más sola, atrapada en una nube de sospechas que me impedía pensar con claridad. Lo peor de todo era que no podía contarle a nadie, no sin pruebas. ¿Cómo explicas que sospechas de tu propio novio y de tu madre? Me sentía ridícula incluso al pensarlo, pero algo en mi interior gritaba que no podía ignorar estas señales.
Esa mezcla de miedo, dolor y confusión empezó a transformarse en determinación. Sabía que tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarme a la persona que más confiaba y a mi propia familia. Cada gesto, cada mirada, cada mensaje borrado se convirtió en una pieza de un rompecabezas que aún no entendía del todo. Lo único que sabía con certeza era que algo muy oscuro se estaba gestando justo frente a mí, y que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Después de días de sospechas, de noches sin dormir repasando cada gesto, cada palabra, cada llamada que desaparecía, entendí que ya no podía quedarme con dudas. No podía seguir viviendo con ese nudo en el estómago, con la sensación constante de que algo me estaba traicionando, y peor, que fueran quienes menos esperaba. Tenía que ver la verdad con mis propios ojos. Decidí que iba a instalar cámaras discretas en lugares estratégicos de la casa, la sala, la cocina, incluso cerca de la habitación de mi madre. No era algo que me gustara hacer, pero la desesperación y la necesidad de certezas me impulsaban. Compré equipos pequeños, fáciles de ocultar, y pasé toda la tarde programándolos, asegurándome de que todo quedara grabado con la máxima calidad. Cada cable escondido, cada lente colocado me hacía sentir que estaba cruzando un límite moral que nunca imaginé, pero el miedo a lo desconocido era más fuerte. Para que nadie sospechara, anuncié que iba a hacer un viaje de trabajo. Mis mensajes estaban llenos de detalles falsos, reuniones, cenas, vuelos. Nadie podría imaginar que realmente me quedaría a solo unos kilómetros, observando todo, grabando cada gesto, cada mirada. Sentía como mi corazón latía a 1000 por hora mientras todo quedaba listo. Cada hora frente a las pantallas era un tormento. Las imágenes me mostraban pequeñas cosas al principio. Conversaciones triviales, gestos familiares, sonrisas que parecían normales, pero yo sabía que cualquier detalle podría ser la pieza que confirmara mis peores temores. Los primeros días fueron de ansiedad extrema. Cada sonido en la casa me hacía sobresaltar. Cada puerta que se cerraba o se abría me hacía contener la respiración. Comenzaba a reconocer patrones, llamadas que desaparecían, visitas inesperadas, mensajes secretos que aparecían en los teléfonos que creía apagados. Mi mente giraba entre el miedo y la necesidad de justicia. Empecé a grabar también mis propias reacciones, porque sabía que iba a necesitar recordar cómo me sentía al descubrir la verdad. La sensación era abrumadora, miedo, tristeza, rabia, pero también una chispa de determinación que crecía cada día. No podía imaginar el dolor que vendría, pero sentía que estaba preparada para enfrentarlo. Cada noche, antes de dormir, me prometía a mí misma que no permitiría que me engañaran más. Que fuera quien fuera y lo que fuera que descubriera, no dejaría que su manipulación siguiera gobernando mi vida. Cada hora frente a las cámaras me enseñaba algo nuevo, revelando pequeños indicios que, sumados, comenzaban a formar una historia que me aterraba. Alguien muy cercano estaba traicionándome de la manera más inesperada. Sabía que la verdad iba a doler, pero también que descubrirla me daría el poder de decidir cómo reaccionar. Esa mezcla de miedo y determinación me mantenía despierta, vigilante, lista para el momento en que todo saliera a la luz. Nunca olvidaré el momento exacto en que lo vi. Todo estaba en las cámaras, claro y devastador. Mi madre y mi novio juntos, riéndose, compartiendo gestos que solo las parejas comparten. Mi corazón se detuvo. Sentí un golpe en el estómago, un vértigo que me hizo temblar de pies a cabeza. Era como si todo en lo que había creído, todo el amor, la confianza y los recuerdos que tenía, se desmoronara en un instante. Pero no dejé que nadie lo supiera. No grité, no lloré, no hice ningún escándalo. Respiré hondo, intentando mantener la calma mientras mi mente giraba a 1000 por hora. Sabía que si reaccionaba impulsivamente, todo se perdería. La oportunidad de exponer la verdad, de recuperar mi dignidad y de hacer que ellos enfrentaran las consecuencias de sus actos. Pasé horas revisando cada grabación, repasando cada momento que había registrado. Lo vi entrar a la casa, lo vi abrazarla, lo vi reír con ella como si no existiera el mundo, como si todo el tiempo que habíamos compartido juntos hubiera sido solo una ilusión para ellos. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra que habían intercambiado estaba impregnada de traición. Y mientras más lo veía, más comprendía que no era solo un error o un desliz. Era algo planeado, calculado, un juego en el que yo era la víctima sin saberlo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podrían traicionarme de esta manera? ¿Cómo podían esconderlo mientras me mostraban una sonrisa falsa? Sentí una mezcla de rabia,
tristeza y desilusión tan intensa que me dolía hasta respirar. Pero también sentía algo más, una determinación silenciosa, un fuego interno que me decía que no iba a dejarlo salirse con la suya. Pensé en mi padre, en lo que él pensaría al enterarse. Pensé en todos los momentos que mi madre me había enseñado a confiar en la familia, en el amor y la honestidad, y cómo todo eso había sido solo una fachada. Sabía que la confrontación no podía ser inmediata, tenía que planearla, tenía que usar la evidencia que había recopilado para que nadie pudiera negarla, para que todo quedara expuesto de la manera más impactante posible. Así que me propuse un plan: seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, mantener las apariencias, y esperar el momento perfecto para revelar la verdad. Una fiesta, un evento especial donde todos creyeran que celebraba un logro mío, sería la ocasión perfecta. Allí, todos los secretos saldrían a la luz, y esta vez, no habría manera de esconderlos. Mientras apagaba las pantallas esa noche, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma persona que confiaba ciegamente en los demás. Ahora había una fuerza nueva, una claridad que me daba el poder de enfrentar cualquier mentira, cualquier traición. Sabía que el dolor era inevitable, pero también que podía transformarlo en mi ventaja, en mi justicia, en mi verdad. Había planeado cada detalle de la fiesta durante días. Cada invitación, cada decoración, cada momento estaba pensado para que nadie sospechara la verdad que estaba a punto de revelar. Todos creyeron que era una celebración por mi reciente ascenso en el trabajo. Felicitaciones, brindis y sonrisas falsas por mi éxito. Nadie imaginaba que en realidad sería el escenario donde se descubriría la traición que me había costado tanto aceptar. La casa estaba llena de familiares y amigos cercanos, todos charlando y riéndose, mientras yo observaba desde un rincón, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tenía el control absoluto: mi madre, mi novio, mi padre, mi hermana, todos ellos inconscientes de lo que estaba por suceder. Sentía una mezcla de adrenalina, miedo y determinación que me mantenía concentrada en mi plan. Cuando llegó el momento, pedí silencio y sonreí, como si nada pasara. Comencé reproduciendo un vídeo familiar, lleno de recuerdos felices, momentos de cumpleaños, viajes, abrazos, risas compartidas. Todo parecía cálido y emocional, provocando sonrisas y algún que otro suspiro nostálgico entre los invitados. Hasta que el ambiente cambió abruptamente. Sin previo aviso, el vídeo cambió. Ahora las imágenes mostraban a mi madre y a mi novio juntos, abrazados, sonriendo, besándose. La habitación quedó en un silencio absoluto. Las expresiones de los presentes fueron un reflejo puro de incredulidad. Mi padre se quedó congelado, la boca entreabierta. Mi madre intentó cubrir su rostro, y mi novio buscó una explicación que no podía dar. Los murmullos comenzaron, primero tímidos, luego cada vez más intensos. La confusión y la rabia llenaron el aire. Algunos amigos se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar, mientras yo mantenía la calma, sintiendo por dentro una mezcla de triunfo y dolor. Mi madre, desesperada, intentó culparme a mí, acusándome de malinterpretar la situación, mientras mi novio murmuraba que todo había sido un error, una falta de juicio. Pero yo no les di poder para manipular la narrativa. Cada imagen, cada gesto capturado en las cámaras era irrefutable. No había vuelta atrás. La verdad estaba frente a todos y no podían negarla. Sentí una satisfacción silenciosa al ver que la hipocresía que me había hecho tanto daño finalmente se mostraba ante el mundo. Mientras los invitados procesaban la revelación, yo respiré hondo. No lo hice por venganza vacía, lo hice por justicia, por mi dignidad. Y en medio del caos, descubrí algo más importante. La traición de otros no me definía, ni mi dolor me impediría seguir adelante. Ese día no solo se descubrió la infidelidad, se cerró un capítulo de mi vida que me había mantenido atrapada entre la mentira y la confusión. La experiencia me hizo más fuerte, más segura y, sobre todo, consciente de mi propio valor. El silencio después de mostrar los vídeos era casi ensordecedor. Todos los murmullos se habían detenido y la atención estaba completamente sobre mí y la verdad que acababa de sacar a la luz. Mi madre estaba pálida, los ojos llenos de lágrimas fingidas y rabia contenida. Intentó acercarse, pero yo la miré con una mezcla de decepción y firmeza que la hizo retroceder. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», me dijo, con la voz temblorosa, pero más acusatoria que arrepentida. Intentaba transformarse en víctima, como si yo fuera la responsable de su caída. Mi corazón se encogió,
no por culpa, sino por el asco que sentí ante su descaro. Durante años me había cuidado de no herirla, de no enfrentar sus manipulaciones, y ahora me demostraba que nada de lo que yo había sentido había sido considerado por ella. Mi novio, por su parte, buscaba excusas torpes. Fue un error, no sé qué me pasó, balbuceaba mientras evitaba mirarme a los ojos. Cada palabra que salía de su boca era una mezcla de miedo y arrepentimiento vacío. No era un error, no era confusión, era traición calculada. Y por un instante, deseé que se sintiera tan desprotegido y humillado como yo me había sentido mientras lo observaba junto a mi madre, sabiendo que había jugado con mi confianza y mi amor. Mi padre estaba sentado, completamente inmóvil, con el rostro marcado por la incredulidad y la devastación. Lo miré y vi todo el peso de los secretos que habían mantenido durante años, las mentiras de mi madre, su complicidad silenciosa con cada manipulación, y la indiferencia hacia mi dolor. Mi corazón se rompió por él, no porque fuera su culpa, sino porque había confiado en mi madre y ahora debía enfrentarse a la traición más cercana y dolorosa imaginable. Respiré profundo, sintiendo cada fibra de mi ser llena de rabia, tristeza y claridad. No iba a gritar, no iba a perder el control. Lo que iba a hacer era marcar límites claros, establecer mi fuerza y asegurar que nadie volviera a jugar con mi vida de esa manera. Les dije, con voz firme, no voy a permitir que la culpa, la manipulación ni la mentira definan mi vida. No aceptaré que se me culpe por la traición que ustedes mismos cometieron. Mi madre trató de interrumpirme, llorando y acusándome de no entenderla, de ser cruel. Mi novio intentó justificarse, pero yo no escuché nada más que mis propios pensamientos. Había tomado el control de la situación y ahora era mi momento de decidir mi futuro. Mi padre me miró y, por primera vez, nos conectamos sin necesidad de palabras. Su mirada decía todo. Había dolor, sí, pero también orgullo. Orgullo de que no me había dejado vencer por el dolor y de que estaba tomando decisiones con claridad y fortaleza. Esa noche terminé la confrontación sin levantar la voz, sin permitir que las manipulaciones me afectaran. Mi madre y mi novio habían quedado expuestos, y yo había dejado claro que mis límites y mi dignidad estaban intactos. La traición era suya, no mía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso en mi pecho empezaba a desaparecer. La verdad había salido a la luz, y con ella, un espacio para reconstruirme, para ser más fuerte, más sabia y más feliz que nunca. Después de la tormenta emocional, sentí que mi mundo estaba en ruinas, pero también comprendí que tenía la oportunidad de reconstruirlo desde cero, a mi manera. No se trataba de venganzas ni de demostrar nada a nadie, sino de recuperar mi paz, mi autoestima y mi poder personal. Elegí perdonarme a mí misma por haber confiado y por haber creído que el amor podía justificar cualquier cosa. Aprendí que algunas traiciones no son culpa nuestra y que aferrarse al rencor solo consume la energía que necesitamos para vivir. Poco a poco, comencé a enfocarme en mí, en mis sueños, en mi trabajo y en las personas que realmente sumaban a mi vida. Me volví más fuerte. Cada día que pasaba, sentía como mi corazón se liberaba del peso de la traición. Aprendí a establecer límites claros, a decir no sin culpa, y a proteger mi espacio emocional. Mis decisiones dejaron de depender de la aprobación de otros y empecé a confiar únicamente en mi criterio. La felicidad volvió, pero de una manera diferente, más tranquila, consciente y profunda. Ya no buscaba a alguien que completara mi vida, me bastaba a mí misma. Y, aunque el recuerdo de lo que pasó aún dolía, ya no era una herida abierta, sino una lección que me enseñó a valorarme, a confiar en mi intuición y a no permitir que nadie más definiera mi dignidad. Finalmente comprendí que sobrevivir a la traición no solo se trata de superar el dolor, sino de renacer de él, más fuerte, más sabia y más libre que nunca. Ha pasado un año desde aquel fatídico día. Mi vida ha cambiado por completo. Dejé atrás el miedo, la traición y el dolor para construir un mundo donde yo soy la protagonista. Me mudé a un nuevo departamento, más pequeño pero solo mío, decorado con cosas que amo y rodeada de personas que me respetan y me valoran. Mi ex desapareció de mi vida. Su intento de justificar su traición quedó en palabras vacías. Ahora sé que no merecía ni un minuto de mi tiempo ni de mi corazón. Su engaño me enseñó a no idealizar a nadie y a confiar solo en mis instintos. Mi madre y yo no tenemos contacto. Cada intento de comunicación por su parte es ignorado, y no siento culpa por ello.
La relación que alguna vez pensé que era de amor y familia terminó siendo un recordatorio de que algunos vínculos solo existen mientras conviene a quien los maneja. Mi padre, en cambio, se ha acercado más a mí. La verdad que vio aquel día lo hizo reflexionar, y ahora tenemos un vínculo basado en respeto y honestidad, sin secretos ni mentiras. Hoy, miro hacia atrás y veo todo el dolor como un catalizador de mi fortaleza. Me dedico a mi trabajo, a mis pasiones y a vivir de manera auténtica. He aprendido que las traiciones más profundas pueden transformarse en lecciones que nos empoderan, y que la felicidad verdadera nace de nuestra propia fuerza, no de la aprobación de nadie más.